Continuando, chicos, resolveremos el problema número 3 de ejercicios para casa. Problema número 3 nos dice: la figura muestra a un bloque de masa 1 kilogramo que parte del reposo desde el punto A. El tramo AB es liso y la superficie horizontal es rugosa. Si el coeficiente de rozamiento en el tramo horizontal es de 0,2, un coeficiente cinético, determine la distancia que recorre el bloque hasta detenerse. ¿Listo? A ver, analicemos la gráfica. Nos dice que entre A y B el tramo es liso, por lo tanto no hay disipación de la energía, no hay fricción. Si no hay disipación de la energía mecánica en A y en B se va a mantener igual, ¿no? Constante. Profesor, pero en el tramo B, en el tramo horizontal, vamos a poner por aquí de B hasta C, imaginemos, en ese tramo la superficie es rugosa, es áspera, por lo tanto, como existe fricción, va a existir una disipación de la energía se va a perder en forma de calor. Entonces esa parte es importante, ¿cierto? Porque entre B y C hay disipación de la energía no se va a conservar para el móvil, se va a disipar, se va a transformar. Entonces, por aquí vamos a graficar el móvil cuando se encuentre en la posición C. Como me dice que se va a detener, en esta posición su velocidad, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Profesor, y en la posición B, obviamente cuando está cayendo desde la posición A de una cierta altura de 5 metros, el cuerpo adquiere una cierta rapidez. Profe, y en la posición A, si se va a soltar parte del reposo, su rapidez va a ser 0. Entonces podemos hacer algunos tramos y analizar la energía, ¿no? La conservación de la energía. Decimos, a ver, en el tramo A a B, en el tramo A hasta B, ¿qué está ocurriendo? Como no existe fricción, superficie es lisa, la energía se va a conservar. Eso significa que la energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. ¿Listo? Es lo primero que podemos concluir, ¿no? La energía mecánica en A y en B deben ser la misma, iguales, constantes. Pero en el tramo de B hasta C existe una disipación de energía en forma de calor. ¿Listo? Existe una disipación de energía en forma de calor. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en el tramo de B hasta C, la superficie es rugosa. Ya habíamos mencionado este caso, ¿no? Si era lisa, la energía eran iguales, en el punto A y en el punto B. Inicial y final eran iguales. Si era rugosa, ¿qué se cumplía? Que el trabajo de la fuerza de fricción, no te olvides, el trabajo de la fuerza de fricción, ponemos por aquí, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la variación de la energía mecánica. Profesor, en este caso, variación de energía mecánica sería energía mecánica en C, que es final, menos energía mecánica en B, que es el inicial, ¿cierto? Entonces, debemos considerar esto de aquí. En el tramo BC, como es rugosa, la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de la fuerza de fricción. Ahora, notemos algo muy importante. En el tramo o en el punto C no existe energía cinética ni energía potencial gravitatoria, siempre y cuando nosotros consideremos aquí nuestro nivel de referencia, ¿no? Entonces podemos concluir algo, ¿no? Que el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la energía mecánica en C menos energía mecánica en B. Profesor, pero usted ha mencionado que en C no hay energía cinética ni hay energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, en el punto C su energía mecánica es 0, ¿cierto? Cinética no hay porque no hay velocidad. Y gravitatoria tampoco existirá porque no hay una cierta altura respecto al nivel de referencia. Esto va a ser 0 entonces. Dime, entonces me quedaría que el trabajo de la fuerza de fricción es igual a menos la energía mecánica en el punto B. Profesor, pero la energía mecánica en el punto B no es igual a la energía mecánica en el punto A. Sí, entonces podemos decir que también es igual al negativo de la energía mecánica en el punto A. Y creo que ahí tenemos toda nuestra información, porque recordemos un poquito de la semana anterior. ¿Cómo se calcula el trabajo de la fuerza de fricción? Multiplicando
la fuerza de fricción por su distancia. Profesor, pero la fuerza de fricción es una fuerza en contra del movimiento. Sí, siempre es en contra del movimiento. Por lo tanto, su trabajo va a ser negativo. No te olvides el signo. Y esto es igual a menos la energía mecánica en A. A ver, analiza un poquito más. En A, ¿qué tipo de energía tenemos? En A, aquí en este punto A, ¿habrá energía potencial y gravitatoria? No. ¿No hay o sí hay? A ver, nota bien, por favor. En el punto A, ¿qué energía habrá? ¿Habrá energía cinética? ¿Habrá energía potencial gravitatoria? ¿Habrá energía potencial elástica? Dime, a ver, analicemos cada una de ellas. ¿Habrá cinética? No hay, profesor, porque su velocidad es 0. ¿Potencial gravitatoria sí hay? Sí hay, porque hay una cierta altura. ¿Energía potencial elástica habrá? No, porque no existe deformación del cuerpo, o por lo menos no la mencionan y no existe un resorte que podemos relacionar. Entonces, solamente tenemos energía potencial gravitatoria. Entonces, esto es igual a la energía potencial gravitatoria en el punto A. A ver, recordemos un poquito más a qué es igual la fuerza de fricción. Profesor, es igual a mu cinético por la fuerza de reacción normal, y esto por la distancia. Y esto es igual al negativo de la energía potencial gravitatoria, que es igual a la masa, gravedad y altura. ¿Listo? Y esa altura es dato, ¿no? Y esa altura es dato. Notarás que los negativos se tienen que ir, ¿no? Negativo a la derecha y negativo a la izquierda se van a ir. Ahora, creo que por ahí ya tienes algo conocido, ¿no? La normal. Profesor, ¿cuánto será la fuerza de reacción normal? A ver, analicemos la superficie en el tramo BC. En el tramo BC observas al bloque. Dime, en ese bloque, ¿qué fuerzas están actuando? Primera fuerza, fuerza de gravedad, que es masa por la gravedad. Y hacia arriba, debido al contacto con la superficie, existe una fuerza de reacción normal. Dime, como el movimiento en el eje vertical es prácticamente nulo, no hay movimiento en el eje vertical, estas dos fuerzas, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser, chicos? Deben ser de igual magnitud, ¿cierto? Por lo tanto, la normal es igual a masa por la gravedad, y esto por la distancia. Y esto es igual a masa por la gravedad por la altura. Dime, ¿era necesario que te den de dato la masa? No, porque te das cuenta que la masa con la gravedad se van a ir. Y me quedaría simplemente que la distancia es igual a la altura entre el coeficiente cinético. Y creo que esos dos son datos, ¿no? Esos dos valores son datos. La altura van a ser 5 metros y el coeficiente de rozamiento 0,2. Por lo tanto, podemos decir que la distancia va a ser igual a 25 metros. Entonces, el móvil recorre 25 metros hasta detenerse en la parte horizontal. ¿Cuál sería nuestra clave, chicos? La clave sería D, dado, ¿cierto? Y con eso concluimos el problema número 3. Ahora, chicos, para poder terminar, mencionaremos un problema más, para poder entender el tema de energía, y en este caso, conservación. Problema número 5, a ver, ¿qué nos dice? Un ciclista se desplaza por una carretera horizontal con rapidez de 10 metros sobre segundos. Deja de pedalear cuando sube por un plano inclinado de 30 grados sobre la horizontal, despreciando las fuerzas de rozamiento. Mira, esta parte es importante, la vamos a subrayar. Vas a despreciar las fuerzas de rozamiento y determine la distancia máxima que recorre sobre el plano inclinado. A ver, grafiquemos eso, por favor. Entonces tenemos un plano inclinado, ¿cierto? Ya está. Tenemos primero una superficie horizontal donde va a recorrer el ciclista y luego una superficie inclinada, de esta manera. Entonces nos dice que la inclinación de la superficie respecto a la horizontal es de 30 grados. ¿Está? Entonces grafiquemos a nuestro ciclista, ¿no? Tenemos aquí a nuestro ciclista que va a estar recorriendo con una cierta rapidez. ¿Listo? Va a estar recorriendo con una cierta rapidez, nos dice de 10 metros sobre segundos. ¿Listo? Rapidez de 10 metros sobre segundos. Pero cuando empieza a subir por la superficie inclinada, él deja de pedalear. ¿Qué significa eso? Que aquí llegará y estará con una cierta rapidez. ¿Listo? ¿Con qué rapidez se va a quedar el móvil o el ciclista? Con una rapidez de 10 metros sobre segundos. ¿Listo? Hasta que pueda recorrer una máxima distancia sobre esta superficie.
Yo te pregunto, si parte con una rapidez de 10 metros sobre segundos, cuando empieza a subir, ¿qué va a pasar con su rapidez? Va a empezar a disminuir, ¿cierto? Va a empezar a disminuir. Por lo tanto, si nosotros consideramos que la longitud que va a recorrer es máxima, es porque va a recorrer hasta que el cuerpo pierda toda su velocidad. En este caso, hasta que su velocidad sea cero, ¿cierto? Entonces, no te olvides, tenemos un punto inicial, que sería nuestro punto inicial A, y nuestra posición final B. ¿Listo? Y por aquí nos dan un triángulo que va a ser muy importante, mira, porque puedo formar distancias y alturas, ¿no? Y es justo lo que nos están pidiendo, ¿no? Una distancia máxima. ¿Cuál es esa distancia máxima? Sería esta distancia máxima recorrida en el plano inclinado. ¿Listo? Ahora yo te pregunto, a ver, entre la posición A y la posición B, ¿qué pasa con su energía? Si me dicen que debo despreciar rozamiento, no hay fricción, ¿no? No hay fricción, no hay rozamiento, no hay disipación de la energía. Por lo tanto, en el tramo A hasta B, no existe fricción, la superficie es lisa. Y ya hemos mencionado eso. Si la superficie es lisa, la energía mecánica se conserva entre esos dos puntos, porque no existe disipación de la energía. Por lo tanto, la energía mecánica en A y la energía mecánica en B deben ser iguales. ¿Listo? Debe ser constante esa energía. Entonces, vamos a analizar esa información. Mira. En el punto A, energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Dime, en el punto A, ¿qué tipo de energía tenemos? Para poder determinar la energía, recuerda que debemos poner primero nuestro nivel de referencia. Y va a ser la superficie horizontal. Según ese nivel de referencia, dime, en el punto A, ¿habrá energía potencial gravitatoria? En este punto A, ¿habrá energía potencial gravitatoria? No va a haber, ¿cierto? Porque no hay altura. Pero dime, si el cuerpo tiene una cierta rapidez, ¿qué energía va a presentar? La energía cinética en el punto A. Y esto es igual a la energía mecánica en el punto B. Dime, en el punto B, ¿qué energía tenemos? ¿Habrá cinética? No, profesor, su velocidad es cero. Pero dime, ¿no estará a una cierta altura respecto a la horizontal? ¿Sí o no? Está a una cierta altura respecto a la horizontal. Por lo tanto, presentará una energía potencial gravitatoria en el punto B. Creo que eso es lo único que podemos encontrar entre los dos puntos. Cinética en el punto A y gravitatoria en el punto B. A ver, la cinética en el punto A es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado o rapidez. Y en el punto B es masa, gravedad y la altura, ¿no? Y la altura. Notarás que las masas se van, no es necesario esa información, y nos quedaría la velocidad al cuadrado entre 2 es igual a gravedad por la altura. Ahora, lo importante de esto es la altura, ¿cierto? Porque si tú conoces la altura, podrías conocer la distancia trabajando un poquito en este triángulo, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero ver. A ver, resolviendo esto, un medio por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad? 10, 10 al cuadrado. Y esto es igual a la gravedad, que es 10 por la altura. Profesor, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100, ¿no? Y con este 10 te quedaría simplemente 10. Y 10 entre 2 sería 5. Por lo tanto, tu altura sería 5 metros. 5 metros. Profesor, ¿esta no es la respuesta? No. Notarás que en el problema las claves en la A es 5 metros, ¿no? ¿Pero esa será tu respuesta? No va a ser tu respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? A ver, analicemos un poquito el gráfico. A mí no me piden la altura, me piden la distancia recorrida. Entonces ten cuidado con esa información. ¿Eh? Recordemos el triángulo de 30-60, ¿listo? Que es el triángulo que se forma con la superficie horizontal y la superficie inclinada. En este triángulo, opuesto a 30 es como K, opuesto a 60 es como K raíz de 3 y opuesto a 90 grados es como 2K. Dime, ¿dónde está tu distancia? ¿O cuál es tu distancia? 2K, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hemos encontrado? La altura, que viene a ser 5 metros. Por lo tanto, dime, ¿cuánto vale K? Vale 5. Y si K vale 5, ¿cuánto vale entonces tu distancia recorrida de? 2K, profesor. Pero 5 vale K. Entonces sería 10 metros solamente, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces nuestra clave realmente sería la B y no la A, como nos quisieron dar a entender. Por lo tanto, chicos, con eso hemos terminado con algunos problemas que nos van a ayudar a entender un poco el tema de energía y conservación. ¿Te has dado cuenta que los problemas no son muy complicados? Simplemente debes darte cuenta
en qué problema se plantea fricción y en qué problema no existe fricción, para poder entender cuál de los dos casos de conservación debo aplicar. Y con eso sería todo conmigo, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, chicos, cuídense.